Luz verde para el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con todas las noticias del Real Madrid en referencia a Kylian Mbappé y a todo lo que es el mejor equipo del mundo. Así que muy atentos porque tenemos muchas cosas respecto al tema de Mbappé, horas frenéticas que se están moviendo a nivel informativo. Pero comenzamos en este vídeo repaso de Noticias Real Madrid con una que ya es oficial, que es que Nacho Fernández amplía su contrato con el Real Madrid hasta 2024. Era un secreto a voces, Nacho ya se veía que iba a tener la predisposición de continuar un año más. Y a mí particularmente, ¿qué queréis que os diga? Me parece una magnífica noticia. Creo que Nacho como cuarto central en cualquier equipo top es un lujazo. Jugador que además tiene carácter, compromiso, madridismo, canterano. Tiene absolutamente todo. Por lo tanto, para mí es un veterano de guerra totalmente validado. Que es verdad que en algún momento esta temporada no ha estado al 100%, pero de igual manera, insisto, en ese rol específico de cuarto central, me parece una magnífica idea que Nacho Fernández continúe en el Real Madrid. Ejemplo de profesionalidad, buen tipo y muy, pero que muy buen futbolista. Confirmado lo de Nacho y nueva noticia al respecto de un nombre propio del cual, así, a título general, pues no sabemos demasiado sobre él, pero se confirma por distintos medios de comunicación la siguiente cuestión, que tiene que ver concretamente con Arda Güler, futbolista del Fenerbahçe de Estambul. El Real Madrid estaría tiempo siguiéndole, así lo comunica José Félix Díaz vía Marca, también madridista real confirma esta noticia. Hablamos de un auténtico jugón. Lo que nos llega de él es un jugador con un gran nivel técnico en tres cuartos, futbolista que puede permutar en pierna cambiada como segundo atacante, y un jugador que pues ha sonado para distintos clubes europeos. De hecho, se habló, por ejemplo, del Sevilla en su momento, que Monchi ya lo estuvo olfateando, pero ahí está, Güler, jugador de gran proyección dentro del fútbol turco, que estaría siguiendo el Real Madrid. Cosas importantes, dos, tal y como comenta José Félix Díaz en Marca, como decimos. Ojo, cláusula de 18 kilos, 18 millones. Es lo que hay que pagar si alguien se quiere llevar a este futbolista. Y por otra parte, parece que en caso de llegar al Real Madrid, su destino, correspondencia directa, sería el Real Madrid-Castilla. Veremos cómo transcurre, progresa y caduca esta información de Güler, futbolista talentoso del fútbol otomano que pertenece al Fenerbahçe. Y más cosas, porque antes de irnos con todo lo que concierne a Kylian Mbappé, que es muchísimo, vamos con una noticia que no hemos comentado en este canal de hace unas horas y que me parece muy importante, de un tipo que además gusta mucho en Madridismo al Día, porque tal y como comenta el diario Bild, el diario más importante a nivel deportivo de Alemania, Xabi Alonso sería el elegido para relevar a Carlo Ancelotti en el cargo a partir de 2024. Ya sabemos que Carleto va a ser el seleccionador de la Canariña de Brasil de cara al próximo año. Veremos si en enero o en junio. Entiendo yo que por cuestiones de ética debería ser a partir de que termine la temporada, a partir del mes de junio. Pues bien, a partir de ese momento que Carlo Ancelotti dejase de ser entrenador del Real Madrid porque termina su contrato y empezaría su rumbo con Brasil, sería Xabi Alonso, el actual entrenador del Bayer Leverkusen, el elegido por parte de Florentino Pérez. Creo que sería una magnífica noticia, un tipo tremendamente preparado desde mi punto de vista, Xabi Alonso, para poder entrenar al Real Madrid. Soy pro Xabi Alonso, creo que es una figura que sería enriquecedora, nos daría un aire fresco, entrenador joven, madridista, que ha hecho una labor magnífica con el Bayer Leverkusen, subiéndolo competitivamente muchísimo en la Bundesliga, haciendo que llegue a las semis de la Europa League. Creo que es claramente ya un candidato que se está validando al máximo nivel europeo, con un club que estaba destrozado deportivamente. Y vamos a ver cómo se va rodando esta segunda temporada en el Bayern, pero parece que si todo va bien, tal y como dice el diario Bild, sería el elegido, el candidato número 1 para coger el testigo de Carlo Ancelotti de cara a la temporada 24-25. Y ahora sí, vamos con ello, vamos al lío, porque hay mucho con respecto a Kylian Mbappé. Más informaciones han salido de las que vamos a comentar, pero me he quedado con las que a mí me parecen de más relieve, de más calado, más interesantes, y por tampoco hacer el vídeo súper denso y súper largo, pues vamos a ir con
estas, ¿no? En primer lugar, vamos con la información que a mí me parece la más llamativa, que viene directamente de Francia, de la cuenta de PSG Community, que tal y como a mí me han ido comentando, es una cuenta que tiene bastante vínculo con PSG a nivel club y que de hecho parece ser que dio la primicia de Luis Enrique, que será el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, algo que a falta de oficialidad parece muy cerca de corroborarse. Y ahí lo tenéis traducido por Naniño en su cuenta, pero podéis verlo en la cuenta que también os voy a poner aquí, la noticia oficial en francés, o el artículo, o simplemente la mención a esta cuestión. El Emir le abre la puerta a Kylian Mbappé, tal y como dice PSG Community. Ayer miércoles hubo una reunión en la que el Emir lanzó un ultimátum al clan Mbappé. O Kylian Mbappé decide renovar su contrato con el Paris Saint-Germain antes de que comience la pretemporada, o será vendido. El Emir está listo para negociar con Florentino Pérez y están en contacto de manera habitual o regular. Ojo, porque esto lo que hace, y es la mejor noticia, que a mí siempre me ha parecido la clave de todo esto, que es que el Paris Saint-Germain y el Emir de Qatar en particular, que es en realidad el que manda en esto, y no Nasser Al-Khelaifi, que no pinta nada, pues es el que marca la línea a seguir. Es el que ha abierto la puerta a una posible venta, algo que nunca jamás había pasado anteriormente con Mbappé con contrato en vigor. En 2021 el PSG ni escuchó al Real Madrid en sus repetidas ofertas de gran volumen económico, ni le respondió, pasó de Florentino y pasó del Real Madrid. Aquí estamos viendo que todo va en otra dirección desde que se filtrara todo por parte del equipo con la famosa carta de por medio de no ampliación por parte de Kylian Mbappé. Información también que iba en la línea de que si no renuevas te vendemos, y esto lo corroboró aún más importante, que esto lo confirmara el medio acólito más cercano al Paris Saint-Germain y a Qatar, que es Le Parisien, que confirmó que efectivamente el PSG, si no renuevas, pues tendremos que venderte. Así que ojo, porque medio parece muy cercano al club, medio parece importante, medio que parece tener buena info, comenta esto. Yo, como siempre digo, coger todo en cuarentena, ¿vale? Al final yo os voy trayendo no información propia, aquí os voy salpicando lo que van trayendo periodistas, medios, etcétera, os lo voy comentando, luego cada cual coge como considere pertinente todas estas infos. Yo quiero vuestros comentarios al respecto de esta información y de todas las que vamos comentando en el canal, por supuesto. Y al margen de esto de PSG Community, vamos a ir también con, por ejemplo, lo que ha comentado al respecto Josep Pedrerol, porque Josep Pedrerol también ha dicho lo siguiente en el informativo de Jugones. El PSG estaría ya preparado para negociar por Mbappé, el jugador quiere salir y Florentino esta vez no va a fallar. Bastante directo, en este caso Josep Pedrerol, que también os digo lo mismo. Pues Josep, cada uno que coja la info de Josep como considere, pero al final, más allá de que nos caiga mejor o peor, cercano en principio a Florentino Pérez, por suerte o por desgracia, es. Así que creo que por ahí algo de relieve mínimo puede tener todo lo que dice Josep Pedrerol, que puede tener siempre más o menos interés, porque él siempre, en teoría, es un enlace muy directo a todo lo que es Ferreras y todo lo que es Real Madrid, pero que creo que al final, insisto, más allá de que nos caiga mejor o peor, no estoy valorando esto, estoy valorando que es un tipo cercano de alguna manera, presuntamente y presumiblemente, o no tan presumiblemente, a lo que es todo cúpula Real Madrid. Así que ahí tenéis también información de Josep Pedrerol. Y por último, también quería comentaros de alguna manera lo que ha dicho Ramón Álvarez de Mon, ¿no? Donde también aquí Naniño, por ejemplo, ha hecho un muy buen resumen del vídeo. Señor Naniño, canal de Twitter que os recomiendo seguir, de la actualidad del Real Madrid, pues dice que el Real Madrid y Kylian Mbappé están llevando un plan estratégico conjunto para que el jugador llegue al Real Madrid este verano en el 24. Hay un compromiso por las dos partes, y si el PSG no le vende este verano, en el 24 firmará su contrato por el Real Madrid. Básicamente Ramón lo que dice es que el destino está claro, sea este verano o sea el verano que viene. Todas las posturas se están maniobrando hacia destino Real Madrid. En fin, como siempre, insisto, importantísimo, vuestro comentario con respeto, porque ya sabéis que yo soy de bloqueo fácil, bloqueo sencillo. Aquí se puede hablar de todo, de muchas formas, pero todas ellas con educación y respeto. Así que déjame tu comentario al respecto del tema de Mbappé, del tema de Güler, de Xabi Alonso, de Nacho Fernández. ¿Qué te parece que vaya a continuar una temporada más en el Real Madrid? Todo déjamelo aquí, bien comentadito en el cajón de comentarios. Suscríbete al canal y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.